Buenos días, hermanos. Nos toca encontrarnos otra vez a través de las redes para compartir la palabra de Dios. Y yo quería compartir con ustedes unos pensamientos, sí, que vinieron a mi mente después de leer el libro de Reyes. Cuando uno lee el libro de Reyes, a simple vista puede encontrar dos tipos de reyes, ¿sí? Identificar rápidamente. Aquellos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, los que no hicieron lo recto, y aquellos reyes que sí hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Y a modo de ejemplo, si nosotros leemos 2 Reyes 18:3, encontramos al rey Ezequías, y en el 22:2 encontramos a Josías. Pero dentro de estos dos versículos encontramos un personaje más. En el 18:3, que estaba hablando acerca de Ezequías, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y en el 22:2, hablando de Josías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Lo vuelvo a nombrar este personaje David, ¿no es cierto? Y yo pensaba en ellos y pensaba qué es lo que estaban haciendo, que la Biblia los describe como reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Y creo que sin duda eran personajes, sí, fueron reyes que hicieron la voluntad de Dios. Sí, y pensando en la voluntad de Dios venía a mi mente Romanos 12:2, que nos habla de la voluntad de Dios, que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo creo que estos reyes hacían la voluntad de Dios, pero ¿cómo hacían para encontrar su voluntad? ¿Qué es lo que hacían? Si nosotros leemos en 2 Samuel 2:1 o 5:19, había muchísimos textos más, yo me marqué estos dos donde dice que consultó David a Jehová, ¿sí? David consultaba a Dios en todo momento, hasta cuando iba a la guerra, si tenía que ir, no tenía que ir, si tenía que esperar. Y este consultar a Dios me hablaba de David, que tenía una cercanía con él, ¿no es cierto? Que tenía una relación íntima con Dios. Y que él lo buscaba, ¿sí? Antes de tomar una decisión. Y la primera pregunta que yo me hacía era si pedía su guía a Dios en todo lo que hago. ¿Pido a Dios su guía en todo lo que hago, en cada decisión que tomo? ¿O lo busco después de que tomé una mala decisión, que estoy tirando los manotazos de ahogado, ¿no es cierto? O que estoy sufriendo las consecuencias de esta mala decisión, recién ahí lo busco a Dios. Nosotros como hijos de Dios deberíamos tener una relación continua con Él, ¿sí? Una relación de dependencia con Dios. Y deberíamos consultarle siempre, antes de tomar la decisión. Y acá hago un paréntesis, porque cuando David consultaba a Dios, Dios a veces le decía que sí, a veces le decía que no, como fue cuando él quiso construir el templo, que le dijo que no, que le iba a hacer Salomón su hijo, y a veces le decía que tenía que esperar, ¿no? Y las esperas se hacen difíciles a veces, o por lo menos a mí me pasa en lo particular. Y yo no sé si ustedes están viviendo alguna espera, pero creo que si estamos viviendo esto, tenemos que recordar el versículo de Romanos 12:2, recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Entonces David consultaba a Dios, ¿sí? Nosotros lo consultamos a Dios a través de la oración, por ejemplo, a través de su palabra. En su palabra tenemos todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y encontré dos salmos, el Salmos 143:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y en el Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíeme por senda de rectitud.
Y en estos dos versículos aparece la palabra enséñame, ¿no? David le pedía a Dios que le enseñara. Y cuando leía la palabra enséñame me imaginaba a un maestro y un alumno, ¿sí? Un aprendiz. Y creo que nosotros en la palabra tenemos el mejor maestro, que fue el Señor Jesús, y que de él tenemos que seguir ejemplo, ¿no? Y en el Salmos 48, David nos cuenta que 48 acá, qué es lo que siente después de hacer la voluntad de Dios. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? David se agradaba, le gustaba hacer la voluntad de Dios. Y la ley estaba en su corazón. Nosotros tenemos su palabra tiene que estar siempre con nosotros, ¿no es cierto? Y para eso, para poder hacer la práctica día a día, tenemos que conocerla. Tenemos que sentir el deseo y pedirle a Dios que nos enseñe, ¿no? Y encontré un texto en Primera Crónicas 22:19 que dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener el deseo de conocerle más a Dios, el deseo de hacer su voluntad, ¿sí? Pedirle su guía cada día. Y en otro versículo que encontré, en el Salmo 119, vamos a buscarlo, 119:1, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice bienaventurados, felices, ¿no es cierto? Felices los que le buscan, felices los que guardan su ley, felices los perfectos de camino. Y nosotros creo que también tenemos que, ¿a quién no le gustaría, ¿no es cierto? Pensaba en a quién no le gustaría que Dios nos viese nuestra vida y dijese hallado en Jocelyn, y ahí ustedes pongan su nombre, hallado en Jocelyn, una mujer que hace lo bueno ante los ojos de Dios, hace lo bueno ante mis ojos. Y les dejo este desafío, ¿no? De poder buscar cada día su voluntad, de poder buscar cada día su guía y de cada día meditar en su palabra, siguiendo, como decía antes, el mejor ejemplo que tenemos, que es el Señor Jesús. Desear pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para que cuando Él vuelva, porque Él va a volver a buscarnos, nos encuentre haciendo su voluntad. Estos pequeños pensamientos nada más, espero que sean de bendición. Les mando un beso grande, también de mi familia acá. Deseamos realmente verlos muy, muy pronto. Los queremos mucho. Un beso grande. Hola hermanos, muy buenos días, espero que estén bien. Les pido esta mañana que me acompañen al libro de Marcos, Marcos capítulo 4. Vamos a leer una historia muy conocida en el versículo 35. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tenéis cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun el viento y el mar
le obedece. Muy bien, aquí tenemos una historia muy conocida, la solemos utilizar en las clases de escuela bíblica para los chicos. Es una historia en la que hacemos siempre mucho énfasis en la tormenta, en los discípulos, pero la realidad es que esta historia hace énfasis en Jesús y cómo Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Y si seguimos leyendo más adelante en el capítulo 5 vamos a ver que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre un endemoniado, y vamos a ver cómo Jesús, la imagen de Jesús de una manera sublime y de cómo Él está por encima de todas las cosas. Y esta semana, hablando con mi esposa, con Andrea, pensábamos en este pasaje porque nos llamó la atención esto. Comienza diciendo que cuando se hizo de noche, después de una jornada larga en la que Jesús estuvo enseñando, le pidió a la multitud y les dio un plan a los discípulos. Dijo, bueno, pasemos del otro lado. Era un plan muy sencillo, era cruzar el mar de Galilea, en donde había menos personas para estar en soledad. Y son estos planes que a veces, aunque parezcan muy sencillos, se nos avecina una tormenta y se nos empiezan a complicar las cosas. Y me viene a la mente este pasaje porque este año empezamos con muchas expectativas, con muchos planes, con muchas ideas. Pensamos y proyectábamos, no sé, algunos con el estudio, con el trabajo, algunos con planes personales. Y de pronto se vino una tormenta que nos cambió los planes a todos. ¿Y cuál es nuestra actitud ante esto? Saben, este pasaje destaca algo muy interesante, que es cuál es nuestra actitud ante Dios en medio de las dificultades. Y me gustaría que esta mañana podamos pensar en dos miradas que tuvieron los discípulos. En dos miradas. Saben, a veces los planes se nos cambian de una manera radical. Por ejemplo, nosotros tenemos unos amigos que proyectaban casarse en septiembre y ahora no saben qué va a pasar. Y muchas veces sobrevienen tormentas, problemas, dificultades que nos hacen entrar en dudas, que nos hacen entrar en temores. Y la pregunta de esta mañana sería, ¿cuál es mi actitud ante Dios ante estas dificultades? Acá vemos que vino una gran tormenta. Esta palabra gran aparece 3 veces en este pasaje y es interesante en los momentos en que aparece. En primer lugar dice que aparece una gran tempestad. Esta tormenta era tan poderosa, tan fuerte, una mega tormenta, que hacía que la barca comenzara a hundirse. Dice la Escritura que el agua comenzó a entrar a la barca. Entonces los discípulos entraron en pánico, en angustia. Y este pánico, esta angustia, este miedo, hizo que se nublase su fe. Y fueron a Jesús, con la poca fe que tenían, pero de una manera incorrecta. Ellos empezaron a increpar de una manera irreverente a Jesús, diciéndole, bueno, ¿no tienes cuidado de nosotros que vamos a morir? ¿Acaso no te preocupa nuestra seguridad? Entonces Jesús se levanta y vemos que Él le reprende la tormenta y la tormenta cesa, el mar se calma y acá aparece la segunda vez esta palabra gran. Dice que se puso una gran bonanza, una gran calma. Ahora, la actitud de los discípulos fue incorrecta. Ellos se acercaron a Jesús de una manera totalmente incorrecta. Si bien se acercaron a la persona a la que se tenían que acercar, la actitud que tuvieron fue totalmente equivocada. Y yo pensaba que a veces nosotros, en medio de las dificultades, del temor, de la angustia que se nos sobreviene, nos comportamos de esta manera. A veces no en palabras, pero sí en hechos, mostrando enojo, disconformismo, que hacen que en el fondo esté revelando este corazón, ¿no? Este corazón que es irreverente ante Dios. Así que la primera mirada que tuvieron los discípulos fue hacia la tormenta, fue hacia las dificultades. Y eso produjo en ellos un temor. Y este temor los llevó a ser irreverentes delante de Dios. Así que sería bueno que en este tiempo tan particular podamos tener cuidado a dónde ponemos la mirada. A veces nos enfocamos mucho en las dificultades, en los problemas, y no estamos viendo que comenzamos a tener este espíritu de queja, de enojo, de irreverencia delante de Dios. Entonces el Señor se levanta, calla la tempestad, pero algo para destacar es que el Señor no los increpa, no
no les pide justificación de esa irreverencia, sino que les marca su error. Y este error era que ellos habían tenido poca fe. Y esta poca fe los había llevado a que el temor se apodere de ellos. Esta poca fe hace que nosotros tengamos una mirada distorsionada de Dios. Y eso es lo que les pasó a ellos. Ellos tienen una mirada distorsionada del Señor. Y comenzaron a no creer en su soberanía, en su poder, para poder sacarlos de esa situación, siendo que Él mismo los había puesto, pidiéndoles que crucen el mar. Los había hecho dudar de su bondad. ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros?, dicen. Ellos estaban dudando de la bondad de Dios. En definitiva, ellos estaban dudando de la providencia de Dios, de esta soberanía y esta gracia que nos sustenta y nos sostiene y nos lleva a seguir adelante, ¿no? Esto es lo que estaba pasando a causa de tener una mirada equivocada por una fe inmadura. Pero pasa algo, y aparece esta tercera vez la palabra gran. Versículo 41 dice: entonces tuvieron gran temor. Ahora ellos habían tenido temor, habían tenido pánico, pero esta palabra temor es muy distinta al temor que habían tenido antes. Antes tuvieron temor a la tormenta, tuvieron temor a las circunstancias, pero ahora estaban temiendo a Dios. Y este temor es mucho más profundo y no los lleva a la irreverencia, sino a la adoración. Y en ese momento comienzan a entender que el Señor Jesús es mucho más grande y mucho más sublime de lo que lo estaban mirando. En ese momento comenzaron a darse cuenta que aquel que estaba delante de ellos no era otro que Dios mismo. Entonces dice que su corazón comenzó a llenarse de temor y a preguntarse: bueno, ¿quién es este que aún la tormenta le obedece? Y saben, a veces las dificultades, las tormentas son necesarias para revelar lo que hay en nuestro corazón, para ver si hay esta irreverencia, esta rebeldía, esta fe inmadura, pero en segundo lugar, para poder apreciar de una manera mejor quién es Dios. ¿Quién es Dios? Así que yo, hermanos, los desafío en este tiempo a poner nuestra mirada en el Señor, a poder meditar en Él, a poder pensar. A veces es muy difícil cuando estamos pasando muchas dificultades, pero es el desafío que nos ayuda a seguir avanzando y a seguir creciendo. A poder ver que el Señor es bueno, que está por encima de todas las cosas y que nos está acompañando y ayudando. En medio de las dificultades es el mismo que nos está acompañando. Así que los animo a correr nuestra mirada de las circunstancias, de los problemas y comenzar a mirar a aquel que está por encima de todo esto. Hermanos, que tengan una buena semana. Oramos por ustedes.